nosotros emigramos el 2024. El 2023 fue como que dijimos, bueno, listo, nos vamos. Bienvenidos a un nuevo video. Somos Dani y Flor. Así es, y hoy vamos a estar hablando acerca de el por qué elegimos Dinamarca, ¿no? Entre tantas opciones, les vamos a contar la razón por qué decidimos venir a este país, ¿no? Que muchos nos preguntaron cuando llegamos acá, ¿por qué Dinamarca? Es una gran pregunta que se pueden estar haciendo muchos, pero esperemos en este video les podamos responder esa duda. Y como siempre vamos a dar nuestras conclusiones, así que quédense hasta el final. Lo primero que vamos a mencionar es más o menos desde cuándo nos picó este bichito de emigrar. Que creemos que una vez que ya uno se empieza a hacer la idea, difícilmente se la saque de la cabeza. Eso en nuestro caso es lo que sucedió. Sí. ¿Querés hablar primero vos de cómo fue en tu caso? ¿Hace cuántos años? Hace muchos años que... En mi caso yo, estuve 11 años, los últimos 11 años, sin contar este año que estuve viviendo acá estuvimos viviendo acá en Dinamarca. Los últimos 11 años o los 11 años previos a eso estuve viviendo en Buenos Aires. Y yo creo que ya desde hace mucho tiempo estaba con ganas de irme a vivir a Europa, porque yo en sí me iba a ir a vivir a Madrid, no a Buenos Aires. Buenos Aires surgió como un plan B, pero surgió y me terminó gustando y me quedé. Pero bueno, esa idea siempre estaba, entonces uno la va postergando, la vida pasa y se despierta un día y pasaron 7, 8, 9 años y no hizo eso que quería hacer, ¿no? Entonces era algo que yo ya estaba ahí planeándolo, postergándolo. Y bueno, hasta que nada, nos conocimos y coincidimos en eso, ¿no? De que queríamos emigrar, y es una de las cosas por las que también nos interesó, ¿no? Esta proyección a futuro es muy importante en una pareja, entonces el hecho de que coincidamos en eso fue un factor obviamente. Sí, bien. En mi caso, en realidad, la verdad es que, bueno, en tu caso vos lo pensaste durante mucho tiempo. Yo la verdad que no lo pensé hasta que, diría un poco antes de pandemia y sobre todo a partir de la pandemia en adelante, empecé a pensar en la idea de emigrar. Lo cual en un principio era medio contradictorio porque yo, como en muchos videos lo dije, amo mi profesión, me encanta. Terminé trabajando de eso finalmente. Y bueno, costó la decisión, pero la realidad es que también unos cuantos años pensando en la idea de emigrar, no estaba segura dónde. Primero había pensado en Australia, después había pensado en diferentes países de Europa y bueno, terminamos acá. Sí. Así que sí, como vos bien dijiste, obviamente fue parte de un proyecto que quisimos hacer los dos y que desde el momento primero coincidimos en el destino. Si bien consideramos y evaluamos otros países como destinos posibles, la realidad es que llegamos a la conclusión de que el mejor destino para nosotros era Dinamarca. Yo me acuerdo que a vos te retenía el tema del laburo, era como, obviamente estabas en un momento bueno del trabajo, entonces yo me acuerdo que lo hablábamos y era como que vas a saber cuándo es el momento. La vida misma nos va a decir cuándo es el momento para mirar. Y fue así totalmente. Total. Y esto está bueno también mencionarlo porque es verdad que hay mucha gente que migra porque quizás descubre que no le gusta su profesión o porque quizás no encuentran lo que les gusta. Entonces es como, bueno, me voy y pruebo allá a ver qué onda. En mi caso no fue así, la verdad que no. A mí me gustaba lo que hacía, me gustaban los trabajos que tenía. Y por eso quizás a veces cuando pasa eso es más difícil todavía tomar la decisión. Sí. Porque uno empieza a pensar en la posibilidad, pero la realidad es que es difícil también dejar capaz uno o más trabajos estables y ir a probar suerte, ¿no? Totalmente. Es a veces un poco arriesgado, pero bueno, también uno tiene en cuenta de que son decisiones y creo que la vida está para vivirla y desde un punto de vista cuando es verdad que yo he escuchado muchos podcasts al respecto, ¿no? Que hablan del tema de la migración
Y en general se coincide en que una vez que la persona empieza a pensar en la idea de emigrar, difícilmente se la saque de la cabeza, ¿no? Es como... y la verdad es que en nuestro caso no queríamos quedarnos con la duda, así que nada, en este sentido, para los que están del otro lado, siempre obviamente hay que evaluar, ¿no? Y siempre hay algo que se gana y hay algo que se pierde, en todo, en toda decisión. Pero es importante también saber que quizás es mejor hacerlo antes que hacerlo más tarde, ¿no? Totalmente. Sí. Y no quedarse con la duda, porque a la larga lo que uno se lleva después de la vida es sus experiencias, ¿no? Porque después lo material y esas cosas, bueno, Total. yo creo que realmente el poder vivir la experiencia de mirar y todo lo que te trae, ¿no? Todas las personas que conoces, la posibilidad de viajar y conocer otros países, sobre todo acá si estás en Europa, como que puedes conocer muchos países y muchas ciudades que capaz estando en nuestros países no podíamos hacerlo, ¿no? Sí, o que quizás requería gastar gran parte de los ahorros, si es que uno tenía ahorros, en poder conocer algún que otro país. Sí. En cuotas. Sí, en cuotas. En un millón de cuotas. Sí. Pero sí, no era sencillo, ¿no? Está bien que estamos hablando de una distancia bastante importante, pero bueno, ya era bastante complicado pensar en los últimos tiempos en poder conocer Europa o viajar por Europa o lo que sea, que quizás en otros tiempos de la Argentina era más posible, ¿no? Sí. Pero bueno. Totalmente. Entonces, básicamente fue en parte porque obviamente queríamos vivir la experiencia de emigrar. Queríamos quitarnos esas ganas. Total. Porque era algo que ya lo teníamos ahí en la cabeza. Y era un pendiente, era una cosa que queríamos hacerla en nuestra vida. Sí. Y en parte obviamente la situación de nuestros países, en este caso también en el país donde vivíamos, que era Argentina, es como que también te empujaba, ¿no? A irte. Entonces, yo creo que si tu país estás bien, está todo bien y tenés todo, bueno, es como que cuestionabas un poquito más la idea de emigrar, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que el que migra, esta es una opinión personal, obviamente que se puede migrar por un montón de motivos, sacando obviamente los casos extremos de realmente necesidad, caso de, por ejemplo, refugiados, personas que escapan de sus países por situaciones de guerra, estamos hablando de otros casos, pero sacando esos casos, hay un montón de motivos, pero creo que la mayoría de los casos está motivado por varios factores vinculados a que si uno viene de Latinoamérica, capaz la inestabilidad, problemas sociales, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Que quizás uno necesita tener 3 trabajos y trabajar desde la mañana hasta la noche, y capaz ni siquiera puede ahorrar o ni siquiera puede viajar, como nos pasaba a nosotros. Entonces ahí es donde uno un poco se empieza a cuestionar, ¿no? Sobre todo el tema de la seguridad, que puede estar mejorando, empeorando, lo que fuera, pero la realidad es que no es segura Argentina en general, sobre todo Buenos Aires. Latinoamérica en general es inseguro, a excepción de algunos países y obviamente algunas ciudades o pueblos. Sí, obvio. Pero siempre va a haber pueblos que uno dice, sí, seguramente nos van a decir en comentarios, bueno, pero yo vivo en el pueblo del interior donde no pasa nada. Villa sí, Langostura, obvio. por ejemplo, o sea, esos lugares no creo que pase. Debe pasar algo, obviamente, pero debe ser muy poco. Entonces... Claro, bueno, a ver, siempre va a haber lugares, pero no estamos hablando de la regla. O sea, si estamos hablando de ciudades grandes, no es seguro. Incluso ciudades que antes eran muy seguras, ahora ya no lo son tanto. Entonces, bueno, son cuestiones a tener en cuenta y que también es ponderar en la balanza, y habrá quien no le moleste y no le preocupe el tema de la inseguridad, puede haber. Pero en nuestro caso era un tema que nos molestaba bastante. Y eso que dentro de todo, digamos, en una parte de Buenos Aires donde en teoría no era tan inseguro. Sí, pero era como que esas zonas seguras se iban eliminando, se iban achicando en Buenos Aires. Cada vez era más insegura, sí. Entonces, pero sí, o sea, yo creo que básicamente el 80% de las personas que deciden emigrar, yo creo que están empujadas por la misma razón, que es buscar estar mejor, ¿no? Y eso yo creo que es lo que los impulsa. Obviamente hay otras razones, pero mayormente yo creo que es eso. Y en definitiva, la realidad es que por el motivo que fuera, uno quizás puede haber mucha gente que venga simplemente a intentarlo y ver qué onda, y después ver si se va a otro país, volver o qué hacer. Ahorrar plata también. Ahorrar plata, bueno, los que se vienen con Working Holiday.
muchos vienen Sí. con la idea de hacer una working holiday y ahorrar la mayor cantidad de plata posible, lo cual está bárbaro, está Sí. buenísimo. Pero bueno, en la mayoría de los casos hay varios motivos, ¿no? Totalmente. Así Entonces esto nos lleva al primer motivo, que ya lo mencionamos un poco, que es, creo yo, el tema de la seguridad. Para Sí. nosotros, cuando evaluamos Dinamarca, creímos que era de los países más seguros, por lo menos lo que hemos evaluado nosotros por comentarios, artículos que hemos leído y demás. Vamos a contarle a la gente entonces cómo elegimos Dinamarca. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Sí, que fue dentro de todo rápido, ¿no? Bastante rápido. Fue porque, no sé, nosotros emigramos el 2024. Sí. El 2023 fue como que dijimos, bueno, listo, nos vamos. Pero sí fue bastante rápido, entonces fue ese mismo 2023 que tuvimos que planificar todo bastante rápido dentro de todo. O sea, habremos tenido que 6 meses más o menos para planificar todo. Lo hicimos. Y salió bien, o sea, de nuestra forma, pero salió bien, o sea, obviamente hay muchas cosas que las tuvimos que dejar y no pudimos vender o cosas así, que es normal, pero bueno, y ahora el cómo elegimos. Bueno, yo creo que la única forma en que uno puede elegir un país es realmente analizando todos los países que son una opción. Está bueno analizar, digamos, por país, pero en base obviamente a lo que uno pretende para su futuro, ¿no? Creo que en cada caso no va a ser igual. Habrá quien emigre solamente, no sé, por el idioma, entonces quizás elige España. Habrá quien emigre para, no sé, Sí, por el tema del buen clima, entonces hay ciertos países que va a elegir por sobre otros, y así cada uno prioriza. Claro, diferentes cuestiones. en nuestro caso, nosotros pusimos en la balanza lo que era más importante para nosotros, ¿no? Que era la seguridad, la salud, no sé, el poder ahorrar, la posibilidad de viajar. También queríamos mejorar nuestro inglés, entonces también fue un factor, aunque no lo crean, nosotros elegimos un lugar donde hablen bien inglés, o donde se pueda tener una vida en inglés, Total. justamente para poder perfeccionar eso y tener esa experiencia también de vivir en un país donde se habla inglés. A ver, está también el danés, pero realmente vos podés practicar mucho el inglés acá porque se puede tener una vida en inglés tranquilo. Sí, después podemos hablar de que si uno quiere progresar en ciertos rubros, o en general, es importante a futuro aprender el danés, ¿no? Pero bueno, para eso hay tiempo, la realidad Sí. es esa. Pero sí, para nosotros el factor seguridad era muy importante y, entre otras cuestiones, que quizás no eran las más importantes, pero yo diría el tema de seguridad y estabilidad económica, Sí. sobre todo. Básicamente son las cosas que carecíamos en nuestros países, ¿no? El que realmente poder uno trabajar de lo que sea, pero incluso así, en los peores trabajos, en las peores condiciones, uno yo creo que acá puede ver que realmente vale tu tiempo, ¿no? Sí. Y que esa plata que uno recibe le rinde. A ver, si el costo de vida es más elevado, lo que quieran, pero si uno compara, le rinde mucho más. Y en ese sentido uno puede notar, que realmente su tiempo vale acá. Sí, después obviamente también lo que uno termine ganando, lo que sea, va a depender mucho de un montón de factores, pero la realidad es que sí, o sea, en términos generales, en cualquier trabajo, lo que se gana, si uno lo transforma de coronas danesas a dólares o euros, es muy superior a la media en Europa. Y de hecho, yo que me hice amigos que son, bueno, españoles, que han trabajado en España y me cuentan la diferencia, o sea, ellos mismos notan que la diferencia es abismal. Que allá por ahí hacían trabajos parecidos o que incluso hacían trabajos semiprofesionales y no ganaban lo que ganan acá haciendo un trabajo capaz que no es calificado, ¿no? Entonces, para pensar eso también, obviamente va a depender y habrá quienes les vaya bien en cualquier país de Europa, pero es algo que hay que decir. Por ejemplo, Sí. comparándolo con España, se nota. Por lo que me han contado españoles, se nota la diferencia. Totalmente, o sea,
Eso, y hay muchos factores que fuimos analizando, que una lista, de hecho el cuadernito donde anotábamos todas esas cosas y le poníamos un puntaje a cada cosa, y así, claro, hicimos un ranking y sacamos que Dinamarca era la mejor opción dentro de todas. A ver, ahora al final del video les vamos a decir si realmente Dinamarca cumplió con esas expectativas y no, y si pudiéramos analizar otra vez todo, cambiaríamos de país, se lo vamos a decir al final. Y aprovechando para recordarles que se suscriban al canal, ¿no? Suscríbanse, nos ayuda un montón, es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Sí, seguir ayudándolos y haciendo videos para poder ayudarlos de alguna forma, ¿no? Que es contándoles nuestra experiencia. Bueno, el tema de la salud, que la salud es pública, obviamente van a salir comentarios que van a decir, bueno, pero pagás 40 y pico % en impuestos. Sí, pero lo ves reflejado. Sí. Lo ves reflejado. O sea, yo siempre doy el ejemplo, y en Argentina uno también paga. Uno no se da cuenta porque ya viene todo deducido en su recibo de sueldo. Pero yo me acuerdo que yo, desglosando todos los impuestos que tenía que la empresa tenía que pagar básicamente, o tenía que deducir de mi sueldo, era igual, era un montón. Me acuerdo si estaba muy cerca al 40%, y había veces que dependiendo del trabajo que tenías, podía ser un 40%. Me gustaría decir una actualización, que esto yo he hablado de que hasta ahora mi experiencia había sido buena. No voy a decir que no lo fue, pero ya tuve las dos experiencias. Me pasó que primero me ordenaron estudios que me tenía que hacer de rutina, bueno, no de rutina, estudios que me he tenido que hacer y me los autorizaron, pero a la hora de esta vez contactarme y pedir que me hagan análisis de sangre, me dijeron que no. Que no, ¿por qué? Porque soy una persona sana, según lo que ellos entienden, soy una persona joven y no hay motivo para hacer análisis de sangre. Entonces, bueno, esto para que lo tengan en cuenta. Yo había dicho que hasta ahora no tuve problema, pero bueno, tuve hasta ahora las dos experiencias. De todos modos, el balance, creo, en lo que es la salud pública es positivo. Sí. Porque de todos modos existe la posibilidad de que si uno se quiere hacer en algún lugar privado, podés pagar, hacerte análisis de sangre o lo que sea, en caso de que el GP, que es el General Practitioner, no te lo autorice. Sí, o sea, porque hay muchos lugares que igual son privados, pero necesitan esa referencia del médico de cabecera o del médico de familia, y hay otros lugares que no. Entonces ahí te lo aclaran igual, entonces no pasa. Y de última, si no, se van a otro país, acá a Suecia o a Polonia, y se pagan a lo privado, que es más barato, y ahí se hacen estudios también. Sí, a todo esto mencionar que mucha gente se va, por ejemplo, que se tiene que hacer algún implante o corona o lo que sea, se va a Suecia o preferentemente Polonia, que dicen que con los pasajes y el hotel te sale más barato hacerte un implante o una corona en Polonia, con todo el viaje incluido y quedarte incluso días, que hacértelo acá en Dinamarca. O sea, todo lo que es odontológico es extremadamente caro, eso ya lo mencionamos en un video. Y eso que está subvencionado parcialmente. Sí, aún así es carísimo. Aún así es carísimo. Pero muy bueno. Caro. Sí, los únicos que no tienen que pagar nada son los niños. Menores de 18 creo también lo tienen, es gratis. Es gratis hasta los 18 o 16 sí. No me acuerdo exactamente, pero sí. Bueno, otra razón por la que elegimos también era las posibilidades, analizamos eso, ¿no? Las posibilidades de trabajo, que sea un mercado donde uno pueda conseguir trabajo. Como ya le dijimos, a ver, ahora después de que mencionemos las razones de por qué elegimos, le vamos a decir nuestras... si realmente se cumplió esa expectativa, ¿no? Sí, la verdad es que esto hablamos también en otros videos. Hay una diferencia muy grande entre lo que es venir en temporada que en temporada baja, ¿no? Pero cuando uno ya tiene cierta experiencia, ya lleva un tiempo viviendo acá, es diferente. No es lo mismo que venir directamente de cero, capaz sin ningún tipo de experiencia previa. Ahí se hace un poquito más cuesta arriba en ese sentido. Sí, totalmente. Entonces sí, o sea, sabíamos que era un lugar donde dependía mucho de la temporada, la demanda de trabajo, pero que sí había bastante posibilidades de trabajo.
A ver, no es el país que más posibilidades de trabajo tiene, seguro, pero tampoco es el país que más demanda de trabajo hay, como capaz España, Portugal, Italia, que son países donde sí son de temporada y hay muchísima gente que va a trabajar allá. Y hay mucha gente de baja, mucha Sí. gente que no consigue trabajo. Igual eso también vamos a decir que acá Sí. pasa. Sí. Acá mucha gente que viene, por acá capaz lleva un mes o más esperando trabajo. Sí, Estén preparados para eso cuando migren a cualquier lugar, ¿sí? sí. A veces no se da cuando uno espera y bueno, uno tiene que estar preparado para tolerar esa frustración. Sí. Y bueno, y algo importante, ya que estamos hablando del trabajo, es el tema del alojamiento, ¿no? Que es otro factor importantísimo. Que nosotros también lo elegimos porque sabíamos que era una ciudad no muy poblada y que se estaban como construyendo muchas viviendas. Entonces vimos que había posibilidades de conseguir alojamiento fácil, entre comillas, pero claro, hay factores que Estuvimos un mes y influyen. medio. Hay Total. factores que influyen. Pero bueno, como dijo Flor, igual, o sea, uno cuando ya está viviendo acá, ya sabe cómo caminarse y la verdad que no es difícil conseguir alojamiento acá si uno sabe a dónde ir y cómo, y una vez que uno ya tiene sus cuentas, ¿no? Eso es muy importante. Total. Lo que pasa es que también lo que termina pasando muchas veces es que la gente se termina capaz mudando constantemente y nada, eso por ahí no está tan bueno en términos del depósito, en términos de, bueno, obviamente no está bueno, la mudanza es un momento estresante y bueno, eso es algo a tener en cuenta, que hay muchos lugares que se están construyendo y que se construyen donde uno puede quizás alquilar con un depósito no tan caro y que quizás, no sé, es como que hay un grupo empresario que es dueño, entonces quizás se extiende automáticamente el contrato, Sí. lo cual posibilita que uno siga viviendo ahí y se saque el estrés de encima de siempre y cuando uno haga las cosas como las tiene que hacer, ¿no? Cumpla con el pago en tiempo y forma y demás, no debería haber problema, ¿no? Ujú. Pero sí hay una gran crisis habitacional en general en muchos países de Europa y eso es algo que no está bueno. En muchos países encontrar un alquiler es misión imposible y también hemos escuchado que, por ejemplo, en España a veces hasta te piden, no sé, 6 meses adelantados para alquilar un departamento. Sí. Eso acá no te pasa. No. Generalmente hay un límite de lo que te pueden pedir. Sí. Y se suele respetar, se debería respetar en realidad. Pero bueno, la realidad es que el tema de la vivienda acá está bastante bien en ese sentido, bastante regulado y al menos por ahora no hay una crisis habitacional así importante, ¿no? No. Notamos que sí hay lugares para alquilar, se están construyendo nuevos así complejos, digamos, de todos los precios. Y bueno, nada, eso es algo a considerar si uno quiere vivir acá. Sí, y aparte tienen como mucho espacio para construir, o sea, Totalmente. mismo si uno va, no sé, al norte de Copenhague están haciendo cosas, se van ahí cerca al Sí. puerto, están haciendo. Siempre están construyendo acá en Dinamarca. Acá por donde vivimos nosotros también, o sea, están haciendo nuevos edificios, entonces, donde vayan van a ver, menos en el centro, que igual en el centro les sorprendería que construyen bastante, entonces, Sí, construyen bastante. capaz están remodelando algunos edificios. Pero lo que tiene es que en Dinamarca hay mucho campo donde, Sí. que está bien, obviamente, donde se trata de conservar, obviamente, esos espacios y no construir, lo cual está Sí. perfecto, de nuevo. Pero bueno, van a notar eso también, que cuando salen un poco de lo que es el centro de Copenhague, hay mucha naturaleza y es como que es todo así, rodeado de una reserva natural, con muchos bosques, la verdad que es hermoso. Sí. Pero ahí uno se da cuenta de lo chico que es Sí, y la poca gente que vive, ¿no? Comparativamente con otras ciudades que hemos conocido. totalmente. Sí, bueno, y así podríamos seguir mencionándoles todas las razones por las que elegimos Dinamarca, que fueron un montón. Yo o creo sea, que, bueno, la seguridad, bueno, yo el otro día que me volví de las afueras de Copenhague, de otra ciudad, yo De viajé a otra ciudad, a Roskilde, estoy diciéndolo en español porque obviamente en danés no se dice así, y Roskilde es, claro, como a sí, hasta una hora entre que salí de mi casa hasta que llego ahí, sí. una hora y pico. Sí, O sea, es otra ciudad
y volví a las 12:30, 1 de la mañana tranquila. Sí, pero bueno, como decía, se pueden enumerar un montón de cosas. El tema de la comida también, o sea, nosotros leímos que había bastantes opciones y que no iba a ser un problema, aunque nos pensamos que iba a ser menos variada, la verdad, y acá la verdad que hay de todo. Sí, la verdad que hemos conocido y hemos visitado y comido en lugares que no son tan caros para lo que es Copenhague, que sí es caro, chicos, comer afuera. Dentro de lo caro no es tan caro. Dentro de lo caro no es tan caro y se come muy bien a la hora de, digamos, cenar y demás. Hemos conocido que te hacen unos platos muy buenos. Sí. Y después, en lo que es sí, brunch, merienda, desayuno, sí tenés una cantidad de opciones que es... Un montón. Para los que les gusta lo dulce, se van a volver locos acá. Sí. Todo lo que es pastelería danesa creo que es reconocido y bueno, ahora entendemos el porqué también, ¿no? Sí, la verdad que muy ricas cosas tiene. Yo soy más de lo salado, pero las cosas dulces hay que reconocer que son muy buenas. Y no solo en los cafés, o sea, al supermercado también, o sea, Sí. tienen una cantidad de opciones que... Algo que tiene es que uno va al supermercado y capaz ves ahí galletitas o budines y qué sé yo, que por ahí de la pinta uno no se da cuenta. Uno no cree que van a ser tan ricos y son un 20, o sea, realmente es... supera todas las expectativas. Sí. O sea, son mejor incluso a veces que salir a comer o a Sí. merendar, como hacemos, bueno, en Argentina sobre todo, que la merienda es sagrada a veces. Sí. A veces uno merienda mejor comprando un budín del supermercado que saliendo a comer a algún lugar. Eso es impresionante. Totalmente. Sí. Yo me acuerdo que otra de las razones por las que también nos pareció importante es el hecho de poder formar una familia acá, ¿no? Yo creo que es un país que le da mucha importancia a eso, a la familia en sí, y le da mucha importancia a los niños. Estas cosas ya las hemos mencionado en otros videos, todas las cosas que fuimos diciendo, pero la verdad que hay que recalcar que le dan mucha importancia a los niños acá, y acá se nota que tienen una cultura, hay una tendencia a tener más de un hijo. Tienen 2, 3, 4. Sí, o sea, Sí. se ve mucho eso. Algo que se ve mucho acá son las bicicletas de Cristiania, que vamos a dejar una foto para que Sí, las que son vean. las cargo que tienen. En las bicicletas cargo llevan a los niños con casquito ahí a pasear. Sí. Y nada, eso es fabuloso. Hay niños por todos lados. Sí, hay mismos niños también que salen en su propia bicicleta. Niños que salen en su propia bicicleta, que a mí me sorprende. A veces con, no con su sé, casquito, con un montón de viento. Sí. Es impresionante cómo andan en bicicleta. Ya Sí. nacen prácticamente Con la dominando bicicleta la al lado. bicicleta. Sí, es impresionante. Que ya hablamos un poco de las expectativas de la comida, podemos pasar a las expectativas en sí de nuestras cosas, ¿no? Ya tenemos un video hablando de expectativas versus realidad, pero Sí. esto vamos a hablar de, bueno, todas las cosas que mencionamos del por qué elegimos Dinamarca, bueno, vamos a ver si cumplieron nuestras expectativas. A ver. Sí, desde el punto de vista primero de lo que es la seguridad, sí superó quizás las expectativas, o sea, Ujú. realmente es como la gente dice. Obviamente pueden pasar cosas, de hecho lo hemos visto en grupos de argentinos en Dinamarca que hay lo que se llama los pickpockets, o sea, Sí, de hecho, hoy primera vez que escuchamos en el metro. hoy pasaron como un audio en el metro que decía: tengan cuidado, hay pickpockets en el metro. No sé si es que es porque chequearon en la cámara y vieron algo raro. Sí, porque todos los metros tienen cámaras en todos los vagones. En está todos lados hay repleto. cámaras. Chiquititas. Y así, nos llamó la claro. atención que nunca habíamos escuchado ese mensaje y por primera vez lo estaban reproduciendo. Se ve que capaz vieron algo Sí. en ese metro o en otro. Sí, Y entonces cualquiera. lo reproducen en todos para que la gente tenga cuidado. Entonces todo el tiempo estaban diciendo: cuidado con tus pertenencias, hay pickpockets. Sí, Eso pasa en todas las ciudades y en todo el mundo, eso es una realidad. sí. Eso no significa que el país sea inseguro, para nada. Pero no, sí, no se esperen que es como Italia o como Londres, partes de España, que se ve mucho y hay mucha gente y todo el mundo está así con los pickpockets. Acá la verdad que es súper tranquilo. Obviamente uno, sobre todo ahora que se viene la temporada Sí, alta, uno es como que hay empieza que a tener más cuidado. Me acuerdo que cuando llegamos nosotros una vez, una de estas que son básicamente... Agente de tránsito. Sí, que están específicamente en el metro con su chaleco ahí amarillo-verde,
nos explicó, ¿no? Nos mostró en el mapa, porque no sabíamos dónde ir a un lugar, nos explicó un poco y nos dijo, tengan cuidado en los lugares así más transitados, que ahí puede haber gente que les quiera sacar cosas de los bolsillos y eso. Sí, Pero, a ver, digamos que para ellos que son, claro, que vivieron toda su vida en Dinamarca, que alguien se lleve un celular, obviamente que es un bajón, o sea, sí, no debería pasar, pero digamos las cosas como son. Nosotros venimos de Argentina, lo veíamos constantemente y nosotros viajamos con la mochila para adelante. Entonces, para nosotros, uno siempre va a tener ciertos cuidados que probablemente la gente que nació acá quizás no los tiene porque no considera como una posibilidad que alguien les vaya a hacer algo, sí, o que alguien vaya a hurtar algo, digamos. Ujú. El típico pickpocket, ¿no? Sí, Que agarra un celular y se va corriendo, o agarra una cartera y se va. sí, Pero nosotros ya lo consideramos como posible, y si bien estamos relajados con el tema de seguridad, obviamente que cuando es temporada alta y quizás uno está más rodeado de gente, y por ahí uno tiene un poquito más de cuidado, ¿no? Ujú. Pero bueno, son cuidados que de nuevo, cuando uno vivió en Latinoamérica, los tiene automáticamente. Totalmente. Así que nada, no es para preocuparse, sino para quizás en temporada alta sobre todo tener más cuidados, ¿no? Así es. Y bueno, si ya vieron nuestros videos, también les fuimos contando lo que vamos pensando, lo que pensamos de Dinamarca, ¿no? Y distintos temas. Eso es lo lindo también de tener un canal y poder compartir estas cosas. Ustedes nos van acompañando en el tiempo y cómo Total. vamos viendo las cosas, ¿no? Pero sí, no sé, hay cosas, digamos, que sí son como esperábamos y algunas cosas que superaron las expectativas. Pero sí, hay cosas que capaz como la salud, que ahí pensábamos que capaz era un poquito mejor. Terminó, después pensamos que era peor, después terminó siendo buena, pero Sí. después ahí uno dice, bueno, pero esto no te lo hacen. Entonces Claro, hay que, tiene uno va sus aprendiendo. limitaciones, ¿no? Exacto, tiene sus Sí. limitaciones, pero no hay que olvidar que sigue siendo una educación, un sistema público, ¿no? Que uno no tiene que pagar nada más, aparte, bueno, ya se sabe que se pagan con los impuestos, ¿no? Pero Total. bueno, acá se ven reflejados los impuestos en la infraestructura y en todo eso. Sí, ni hablar que ya lo hemos mencionado en muchos videos, creo que en casi todos, que no ves una baldosa fuera de lugar por lo general. Sí. O sea, caminás tranquilo por las calles, andás tranquilo en bicicleta. Puede haber algo, sí, pero es la excepción, digamos. Sí, bueno, eso no nos olvidamos mencionar eso, ¿no? Una de las razones por las que decidimos también fue justamente la limpieza y lo ordenada que es la ciudad, ¿no? Sí. Eso del caos y que se estén gritando y que los semáforos no funcionen, que puede pasar obviamente, pero la verdad que es muy prolija la ciudad, la gente es muy educada, respeta, incluso cuando por algún motivo no funciona un semáforo, me ha pasado. La gente es como que frena, todos frenan por las dudas y que pase, que pase pero lentito. Sí. Entonces, es así. Muy rara vez se escuchan bocinas y esas cosas. Y bueno, puteadas peor. Entonces, Sí, mismo hoy, por ejemplo, que fuimos a las afueras de Copenhague, una playa que es muy linda, que ya haremos un video ahí. Había gente, Sí. y la verdad es que no se escuchaba un ruido. La gente es, por lo general, silenciosa. Sí, La gente no hace ruido, es muy respetuosa. También es como que un poco eso te motiva a vos a hacer de esa manera. Nosotros, por lo general, bueno, sobre todo yo hablaba de otra manera antes. Cuando estaba Sí. en Argentina hablaba mucho más fuerte y ahora es como que aprendí a bajar un cambio en ese sentido porque es parte de la adaptación, ¿no? A una Sí. cultura que es así, una cultura donde impera la tranquilidad, sí. el respeto de las normas en ese sentido, que ese creo que es un punto también positivo, Ujú. donde todos aportamos y todos respetan la norma. Puede haber excepciones, sí, pero en términos generales es así. Sí. Entonces eso es algo también positivo, que hay que decirlo, y que quizás es hasta opuesto, ¿no? con los países de los que uno viene. Sí, totalmente. Que ojalá que fuese así, ¿no? Creo que en ese sentido es un ejemplo. Como también hay muchas otras cosas que uno extraña de su país y que quizás acá no las tiene, ¿no? Pero bueno, todo eso es así, siempre. Sí. Otro de los motivos que también, que la verdad que nos sorprendió, porque si bien sabíamos que cuando uno vive en Europa es más barato viajar que cuando uno vive allá en Latinoamérica, Sí, la que realidad es que sí, nos era una de las sorprendió. razones, analizamos la posibilidad de viajar, ¿no? Pero
Sí, pero nos sorprendió. Expectativa. Superada. Esa fue una expectativa superada. Acá es impresionante, obviamente, que esto depende desde qué país salís y hacia dónde vas. Pero de repente vos mirás de acá a 2 semanas o 3 semanas y tenés un nuevo destino que lo tenés, creo que un 70% más barato de lo habitual. Uh-huh. Y capaz estamos hablando de países como Austria, no sé, no se me ocurre ahora, incluso España, de acá a España, Alemania, incluso París, que hay vuelos muy baratos. Sí, Londres, si uno sabe cuándo, Londres, Manchester, bueno, a todos lados. Acá está muy fuerte esto de viajar con low cost, que encima son buenas, o sea, realmente son buenas y hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Y como les digo, está esto de poder de acá a 2 semanas contratar, te sale barato y realmente te sale muy barato en algunos casos. Es como que los destinos van cambiando todo el tiempo, pero de repente encontrás una oferta que, para darles un ejemplo, un pasaje que saldría 900 coronas está a 150. Sí, para que se den cuenta, un pasaje que capaz estaría normalmente en $150, $120, lo pueden encontrar en $20 o 15 o 25, sentido. O sea, por ahí. Sí. Entonces ahí uno tiene que ser estratégico y ver, ¿no? Y con tiempo y puede encontrar vuelos muy baratos. Sí, con tiempo quizás a veces acá, como digo, a 2-3 semanas, ¿eh? Ni siquiera es necesario contratar con mucho tiempo de antelación. ¿no? Obvio. Eso hay que aclarar que es desde Copenhague, porque todo va a depender desde dónde uno sale. Desde Copenhague a otros países hemos encontrado muchísimas ofertas. Sí. Eso es algo que nos sorprendió, porque si bien sabíamos que se podía viajar quizás más que lo que uno hacía y que era más barato, no nos imaginábamos que era tanto. Sí, y bueno, esto sin contar, ¿no? la posibilidad de viajar por tren que te da a Malmö, que también es muy barato dentro del propio de Dinamarca, o también la posibilidad de tomarte un crucero gratis a Oslo, que bueno, esto de crucero gratis vamos a hacer después otro video para que sepan de qué se trata, que no es que es un transporte gratis, no, uno tiene que hacer algo para poder ir gratis a Oslo en un crucero, o ferry / crucero. Síganos porque ya les vamos a mostrar un video acerca de ese viaje gratis. Pero bueno, en resumen y en conclusiones, bueno, sí, la verdad que en muchas cosas superó las expectativas, en otras es como lo que esperábamos y en otras obviamente capaz pensábamos que iba a ser un poco mejor, que no iba a ser tan difícil conseguir alojamiento al principio o trabajo al principio, el tema del bucle del CPR que ya lo saben. Y finalmente el tema laboral, quizás esto ya lo hemos mencionado en otros videos, hay mucho trabajo no calificado y quizás si uno quiere progresar más allá de los trabajos no calificados, cuesta. Yo me he cruzado con muchísimos argentinos, muchísimos latinos y personas de todo el mundo que quizás estuvieron años hasta que se les dio una mejora en el tema laboral. Entonces ahí también es ser perseverante, empezar a estudiar el idioma en algún momento, pero sí, obviamente sepan que cuesta el progreso, ¿no? Más allá de los trabajos no calificados, que de por sí igual con un trabajo no calificado uno vive bien, ahorra, puede viajar, puede tener una buena vida, ¿no? Como se dice mucho, se habla hoy de calidad de vida en ese sentido. Cada uno tiene una buena calidad de vida. Sí, considerando no solamente el tema económico, sino todo lo demás que ya dijimos, ¿no? El tema de la seguridad y demás. Pero bueno, también hay que decir que si quizás uno viene con la idea de entrar en una compañía hablando inglés y demás, no es sencillo. Por más que uno cumpla con los requisitos y tenga un buen nivel de inglés, cuesta más que los trabajos no calificados. Pero bueno, yo soy una convencida de que es cuestión de tiempo, ya iremos actualizando al respecto, pero por lo que hemos hablado con otras personas, lleva tiempo y es normal y es esperable que así sea. Pero bueno, hay que tener paciencia. Así es, paciencia y perseverancia. Y perseverancia, sobre todo. Así es. Pero bueno, básicamente resumiendo, hay muchas cosas que se cumplieron, hay muchas cosas que no tanto, que capaz son un poco más difíciles de lo que esperábamos, y hay otras cosas que sí superaron, entonces, y que nos terminaron sorprendiendo. Entonces, en sí, si tuviéramos que hacer ese análisis otra vez, y volver a elegir otro país,
yo creo que probablemente seguiría siendo Dinamarca, porque si uno lo compara con los otros países de la región, para mí sigue siendo la mejor opción. Obviamente el tema laboral es un poco complejo, el tema de que se pida tanto el danés y cada vez más también dificulta las cosas, pero muy pocos países realmente te pueden dar la posibilidad de tener una vida en inglés. Y una buena vida. Y una buena vida. Esta calidad de vida que uno puede llegar a tener acá en Dinamarca una vez que ya tiene todos sus documentos, que eso es muy importante, tener su trabajo, es muy buena. Es muy buena. Sí, también siento que uno, y esto lo digo personalmente, a mí me pasó, capaz yo tenía una vida muy acelerada en Argentina de mucho estrés, y acá sí, obviamente me gustaría el progreso a nivel laboral, pero no vivo estresada como vivía antes. Siento que el nivel de estrés mío bajó, pero no voy a decir al mínimo, pero casi, digamos. Sí. Vivo mucho menos estresada, me preocupo menos. Siento que también vivir en una sociedad, en un lugar donde la vida es tan tranquila y demás, eso ayuda a que uno también baje 1000 cambios. Y eso está bueno. Creo que el estrés disminuye un montón cuando uno pasa de vivir en un país como Argentina, que es un gran país, yo lo amo, y es hermoso en un montón de cosas, pero uno vive acelerado en un montón de cosas. Entonces acá bajás un cambio, o 1000. Totalmente, totalmente. Así que chicos, básicamente es eso. Cuéntenos ustedes si también emigraron, cómo fue su experiencia, por qué emigraron, cuéntenos, que nos interesaría saber. ¿Y dónde están? ¿Desde dónde nos siguen? Exactamente, la verdad que es muy interesante, nos encanta cuando la gente aporta, y porque los otras personas que ven esos videos y ven los comentarios también les sirve, entonces gracias a los que hacen eso. Y también nosotros aprendemos de eso, uno aprende un montón de otras experiencias, entonces está muy bueno poder compartir entre todos. Así es, así que nada chicos, los queremos. Los esperamos. Los esperamos, gracias por estar y esperemos que este video les sirva en algo como siempre. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.